Bendito sea Dios. Y empezaremos leyendo en el Evangelio de Juan, su capítulo 10 y su versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 12. Haremos una diferencia entre el siervo asalariado y el siervo que es digno de su salario. Son dos versículos muy distintos. Y empieza diciendo Dios en su bendita y sagrada escritura, en el nombre de Jesús. Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 12 dice: mas el asalariado, ahí está la palabra, asalariado. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas. Oiga, mire la característica de un asalariado. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Es decir, tiene dos características: no le importa, y la número dos, cobarde, huye. Y ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, nuevamente huye, porque es asalariado. Dos, y no le importan las ovejas. Aleluya. Gloria a Jesús. Permítame que agarre mi vasito de agua. Aleluya. Esto está muy interesante, amado hermano, precioso, lindo, porque aquí claramente Dios o Cristo Jesús me está dando las características de un siervo asalariado. Inmediatamente yo puedo entender quién es un asalariado. Te voy a volver a leer el versículo. Juan capítulo 10, versículo 12. Gracias, hermano, por no comentar con esta gente necia. Gracias por no responderle a la gente necia. Déjalo. Con tu dedo haz así. Mueve los comentarios. Deja los comentarios a un lado. Concentrémonos en la palabra. Si tú te opones con un necio, eres más necio tú que él. Déjalo. Déjalo. Juan capítulo 10, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Primero quiero darte a entender una cosa, mi hermano. Cuando la Biblia dice que las ovejas no son del pastor, ojo con esto, no son ni del pastor asalariado, mucho menos del pastor que es digno de un salario. Es cierto que aquí está hablando de un pastor asalariado, y las ovejas no son de él. Ni aunque el pastor sea digno de su salario, tampoco las ovejas son de él. Las ovejas únicamente le pertenecen a Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 20, y su versículo 28, dice que el rebaño, las ovejas, le pertenecen a Cristo, cuyas ovejas Él las ganó con su propia sangre. Y que nosotros, dice la Biblia, simplemente fuimos puestos como obispos de parte de Dios para apacentar las ovejas. Pero aunque yo sea un pastor digno de mi salario, las ovejas no son mías. Son de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, aquí estamos viendo características de un siervo que es asalariado. Mas el asalariado, que no es el pastor, dice, y que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Característica número uno de un pastor o un predicador asalariado. Y la característica número uno es que es cobarde. No tiene la valentía suficiente como para predicar, reprender, corregir, exhortar con la palabra.
Esa es la primera característica de un predicador asalariado. No le importa lo que la gente haga, no le importa lo que la iglesia haga. Él tiene miedo a enseñar, por eso el versículo dice que huye. Y alguien que huye es un cobarde. Yo no puedo huir de los problemas. Yo tengo que enfrentar los problemas. Yo no puedo huir del diablo. Tengo que enfrentar al diablo. Porque así dice la Biblia. Resistid al diablo, dice Efesios, y él huirá de vosotros. Bendito sea Dios. Pero sin embargo, aquí me está dando la primera característica de un pastor asalariado. Él huye. A él no le importa. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta por qué Dios le llama asalariado. Porque a él no le importa el bienestar de la oveja. No le importa que la ovejita tenga buen pasto, buena comida, buen alimento espiritual. Lo que a él le importa es que la oveja esté presentando ofrendas, esté presentando diezmo, pero no le interesa cómo está la oveja. Porque por eso se le llama asalariado. Porque a él no le importa la oveja. No le importa cómo la oveja está. Le importa cuánto la oveja le provee. ¿Sabe? Me da tristeza. Porque hoy en día mucha gente se queja en las congregaciones. Se quejan porque dice: mi pastor no me visita, porque solamente visita al que diezma. Ese es el peor error de los predicadores y pastores hoy en día. Ese es el error más grande de muchos pastores hoy en día, que solamente visita a que ofrenda, visita al que diezma, visita a aquel que aporta buena plata, pero aquella ovejita que no aporta lo suficiente y que no da mucho, a él no lo visitan. Estamos viendo el interés de esta persona. Estamos viendo cómo este pastor está interesado no en la oveja, sino en la que la oveja posee. Y es un triste caso que está pasando hoy en día. Si se queda un hermano que ofrenda y diezma, inmediatamente el pastor lo visita. Pero si se queda un hermanito que no ofrenda y no diezma porque no tiene de dónde, entonces a él no lo visitan. Estamos viendo el interés. Psicológicamente se ve el interés de este pastor. Si tú le preguntas a los hermanos que se congregan en la iglesia donde yo pastoreo para la gloria de Dios, a los que ofrendan y diezman son a los que menos visito. Porque yo sé que ellos están fortalecidos y están haciendo la voluntad de Dios. Pero sin embargo, en la mayoría de congregaciones es todo lo contrario. Los hermanos que diezman y ofrendan son los a los que el pastor más visita, más y más y más visita. Porque su intención de él no es la oveja, sino es lo que la oveja posee. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo de las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Cuánto espíritu de cobardía se está moviendo hoy en mucho predicador? Ese espíritu de cobardía Satanás lo está infiltrando en mucho predicador. ¿Cuánto predicador hoy en día tiene miedo, huye y corre? ¿Por qué a Satanás le conviene poner espíritu de cobardía en los predicadores? ¿Por qué a Satanás le conviene poner espíritu de cobardía en los predicadores? ¿Por qué? Porque dice 21:8 de Apocalipsis que los cobardes van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso a Satanás le conviene poner espíritu de cobardía en los predicadores. Por eso es que mucho predicador hoy tiene el miedo, tiene miedo de no predicar la palabra. Miedo a que no le ofrenden. Miedo al pastor a que no le diezmen. Miedo al hermano a que no lo inviten. Miedo al hermanito a que no le den una ofrenda. ¿Qué hay dentro de este predicador? Espíritu de cobardía. La misma hermana muchas veces tiene miedo a amonestar a la hermanita, por miedo a que no le dé un ray, por miedo a que se enoje, por miedo a que no le hable. Hermana, tú tienes que saber una cosa, que la amistad termina cuando se dice la verdad.
Mientras tú no digas la verdad, la gente estará contenta conmigo. Incluso Satanás estará contento contigo. El problema está cuando tú empieces a hablar, bendito sea Dios, empieces a hablar la verdad. Esa es la característica número 1 de un predicador asalariado. No le conviene reprender el adulterio porque él mismo es un adúltero. No le conviene predicar ciertos temas porque él mismo está en rebeldía. Lo que le interesa es la plata. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que predicadores que han reprendido el negociar con el evangelio, ahora ellos mismos están negociando con el evangelio. Predicadores que antes reprendían a los que cantaban por dinero y predicaban por dinero, hoy ellos mismos han caído en el mismo error. ¿Cuántos pastores están monetizando las páginas de Facebook? ¿Cuántos predicadores monetizando su página? Antes reprendían a los que negociaban con el evangelio y hoy ellos mismos están monetizando la página. Le preguntaban a un músico, le decían, ¿y tú por qué cobras por cantar? ¿Y tú por qué cobras por tocar un instrumento? Y él decía, es que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Sí, pero aquí estamos viendo también quién es el asalariado. Al asalariado no le importa. Por eso es que tú hoy en día ves predicadores en las campañas que en vez de reprender el pecado, se hacen cómplices del pecado. Que en vez de señalar el pecado, se hacen cómplices del pecado. El pastor ahí anda cuchuchando y contemplando al cabro que tiene la iglesia. ¿Y por qué cuchucha y contempla ese cabro? Porque sabe que ese cabro está aportando buena plata. Porque sabe que ese cabro es el que le está dando buena plata. Estos son los pastores asalariados. No les importa, aunque el pobre hermano vaya para el infierno, pero él está contemplando y acuchuchándolo. ¿Por qué? Porque lo que le importa es su dinero de él. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo de las ovejas y huye. ¿Te das cuenta? Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que, dice el 13, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Te das cuenta? Cuando al pastor le importa la ovejita, y la ovejita está haciendo cosas malas, inmediatamente el pastor con la palabra empieza a corregirla, sin miedo a que le ofrende o no le ofrende, sin miedo a que diezme o no diezme. Pero es que él está interesado en la ovejita. Hoy mucho pastor no está interesado en la oveja, está interesado en cuánto la oveja posee. Hoy en día vemos el caso, hermano. ¿Por qué cree que hoy en día mayor parte de pastores de nombre evangélicos se revolcaron con el mundo participando de estas fiestas paganas como del Día de la Madre, etcétera, etcétera? Es que estos infelices no les importa, bendito sea Dios, que las ovejas tengan buen pasto. Lo que les importa es que haya buena plata. Bendito sea Dios. ¿Qué tipo de siervo eres? ¿Asalariado? Cuando tú te paras a predicar, hermano, reprendes todo el pecado que Dios te pone enfrente. ¿No te haces cómplice del pecado? ¿Ya reprendiste a los idólatras que están en la congregación? ¿Ya reprendiste a aquellos que fabrican imágenes de plata, de oro, de bronce, de papel, de cartón, de madera? ¿Ya los reprendiste? ¿Ya les enseñaste? Porque dentro de las congregaciones hay hombres que fabrican imágenes de madera, imágenes de culto, porque que tú tengas una imagen en tu casa no es problema. El problema es qué tipo de imagen tú tienes en tu casa. Dios no prohíbe todas las imágenes. Las imágenes que Dios prohíbe son las imágenes de culto. A las imágenes que se le rinde culto, esas son las imágenes que Dios prohíbe. Que tú tengas la imagen de tu mamá, no hay problema. Que tú tengas la imagen de tu papá, no hay problema. Lo que Dios condena son las imágenes
a las imágenes a las que la gente le rinde culto. Esas son las imágenes que Dios prohíbe. Salomón, cuando edificó el templo, mismo Dios le ordenó que hiciera imágenes de leones, etcétera, etcétera, querubines, y que las pusiera dentro del templo. Pero nunca vas a ver que Salomón le esté rindiendo culto a una imagen. Nunca vas a ver que Salomón le esté rindiendo culto o se esté arrodillando delante de una imagen. Sin embargo, hoy dentro de las iglesias hay hombres que trabajan en la carpintería. Hombres que trabajan con madera en la carpintería. Y a veces llegan y le dicen, mire, Señor, por favor, ¿será que me hace una imagen de la guadalupana, del Cristo negro, etcétera, etcétera? Y lo queremos de madera. Tú como cristiano no puedes estar fabricando esas imágenes. Porque la Biblia dice en Deuteronomio, te lo voy a leer. Deuteronomio, su capítulo 26, capítulo 27. Y versículo 15 dice la Biblia: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen. ¿Te das cuenta que aquí no habla de ídolos? Aquí habla de imagen, pero imágenes de culto. Imágenes a las imágenes que la gente le rinde cultos. Por ejemplo, esa imagen del Cristo negro, el muñeco más horrible que existe en la tierra. Un muñeco prieto, negro, quemado, el muñeco más horrible que existe en la tierra, cuyo muñeco la gente se va hasta de rodillas donde está ese muñeco, con tal supuestamente de pagar sus votos, sus promesas que ha hecho. Algunos hasta le besan las patas a ese muñeco y todavía se atreven a decir, no somos idólatras, no somos idólatras. Y entonces, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama a eso que la gente hace, que tiene su imagen, le pone veladoras, le pone candelas, le pone flores y se persina? ¿Acaso no es culto eso? ¿Acaso no es una imagen que se le rinde culto? ¿Acaso no hay imágenes a las que la gente le rinde culto en el nivel nacional, internacional, como San Simón, como la Guadalupana, San Judas y no sé qué tantos demonios que la gente tiene cuyas imágenes le rinde culto? Deuteronomio 27:15. Maldito el que hiciere, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano, de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá amén. Maldito aquel hombre que fabrique una imagen, cuya imagen la pongan como para rendirle culto. Sin embargo, hoy en día hay carpinteros que fabrican imágenes de culto. Y el pastor sabe y no le dice nada. Albañiles que les piden que les hagan casitas donde van a meter a la Virgencita de Guadalupe y no sé cuántos demonios. Tú como albañil no puedes participar en eso. Tú como albañil no puedes trabajar en eso. Si tú eres un albañil y te llaman para una construcción y te dicen, mire, señor albañil, yo quiero que por favor me haga un altar, y usted sabe que ese altar va a ser para poner imágenes, no puedes, porque te está diciendo el versículo, maldito el hombre que haga imágenes de culto. Vuelvo y repito, no todas las imágenes son pecados. Por ejemplo, si yo tengo una imagen en la casa de un cuadro, que sé yo, un árbol, caballo, no sé qué cosa, y si lo rompo se termina, porque no tiene validez esa imagen. Pero un católico rompe su imagen, la pega hasta con papel, y si es de palo la pega con pegamento, con tal de darle vida nuevamente a su imagen, porque saben que esa imagen tiene valor para ellos. Hay carpinteros que hacen imágenes de madera, albañiles que fabrican altares para esos demonios de idolatría, hombres que trabajan en joyerías, que trabajan con lo que es el oro y la plata, y fabrican anillos con una virgencita, fabrican cadenas con un dique de, no sé, rosario de cuánto basural. Y el pastor sabe que eso ahí está, el pastor se da cuenta de eso, pero como sabe que hay buen diezmo, sabe que hay buena plata, a este Dios le llama pastor asalariado. A este se le llama asalariado, porque no le importan las ovejas, lo que le importa es que haya buena plata.
Hermana, si a tu niña le piden en la escuela que lleve una imagen de la guadalupana y que la colore, no permitas que tu hija haga eso. Porque dice Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que fabrique una imagen de culto. Bendito sea Dios. Y todo eso se vive dentro de las iglesias. Pero al pastor no le importa eso, porque es un asalariado. Bendito sea Dios. Pero sin embargo también Dios me habla del otro siervo. Este ya es el digno de su salario, muy distinto. Ya viste que el asalariado es cobarde, no predica, no reprende, no corrige, no exhorta. Al asalariado no le importa qué hace la oveja y qué no hace. Al asalariado ese lo que hace, lo hace por dinero. Por eso hay muchos cantantes que cantan, pero no lo hacen por amor a Dios, sino lo hacen por amor al dinero. Músicos que tocan un instrumento, pero no lo están haciendo por amor a Dios, sino porque saben que habrá dinero después de eso. Sin embargo, el hombre que es digno de su salario, el hombre llega, toca un instrumento, canta alabanzas y predica. Si le dieron ofrenda, gloria a Dios. Y si no le dieron ofrenda, gloria a Dios. Ese es el digno de su salario. Ya vimos quién es el asalariado. El asalariado no le importa. El asalariado es igual que el sacerdote Elí. El sacerdote Elí veía el pecado de sus hijos, no decía nada. El sacerdote Elí veía cómo sus hijos se acostaban con las mujeres, no decía nada. Porque no le importaba nada de eso. Por eso hoy en día da tristeza ver hombres en la calle enchorados, los mismos hijos del pastor enchorados. Y al rato este hijo del diablo, puerco, marrano, tiene a su hijo arriba del altar tocando cierto instrumento. No le importa eso, porque no solamente está ciego por el diablo, está muerto espiritual y es un asalariado. Bendito sea Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ya vimos el pastor que es asalariado. Ahora miremos el que es digno de su salario. Bendito sea Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 18. Primera carta de Timoteo, su capítulo 5, versículo 18. Dice la Biblia: pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Oiga esta palabra: y digno es el obrero de su salario. Ahora sí, ya vimos el asalariado. Ahora Dios me habla del obrero que es digno de su salario. El asalariado ya vimos que es cobarde, no le importa. Ve el pecado, no dice nada. No le importa las ovejas, le importa lo que la oveja posee. Pero ahora Pablo me habla y me dice que el obrero es digno de su salario. Ahora sí, ya cambia la cosa. Ahora ya no me está hablando de un asalariado, sino ahora me habla de alguien que es digno de su salario. ¿Quién es digno de un salario en la tierra, en la vida material? ¿Quién es digno de un salario? Alguien que trabaja, alguien que hace las cosas bien hechas. Y en la tierra, en la vida material, tú no vas a ver que el trabajador vaya y le ponga precio a su trabajo. Es el patrón que le dice al trabajador: tanto te voy a pagar. Hoy en día es al revés la cosa. Es el músico el que pone precio. Es el predicador el que pone precio. Es el cantante el que pone precio.
Sin embargo, en la vida material, ve a pedir trabajo a una empresa. ¿Quién te va a poner el precio a tu trabajo? Es el patrón que te va a poner precio. No es que tú vas a llegar y mire, yo quiero trabajar qué sé yo, haciendo tal cosa, pero quiero ganar tanto. No, lo siento mucho, mijo. Lo siento mucho. Es el patrón que te va a decir tanto vas a ganar. Si te parece, órale. Y si no, pues ándale. Eso es lo que pasa hoy en día. Hoy todo es negocio. Todo es negocio. Y muchos se atreven a decir, hermano, yo trabajo por fe. Pero cuando tú le preguntas, ¿pero cómo por fe? Solo me tiene que dar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Entonces no trabajas por fe. Porque trabajar por fe es que a ti te inviten a cantar o a predicar. Te invitan a una actividad. Si te regalaron para la gasolina, gloria a Dios. Y si no te regalan, gloria a Dios. Al final, cuando tú fuiste llamado por Dios, de una u otra manera, Dios te va a proveer. Al final, si aquí en la actividad no te dan una ofrenda, en el camino Dios te va a sorprender. ¿A quién Dios va a usar? No sé. Porque tú tienes que entender una cosa. Que cuando Dios te va a bendecir, no te va a mandar un paquete del cielo, ni te va a mandar otro paquete del cielo, no. Dios usará personas para que te bendigan. Si es posible, usará una persona inconversa para que te bendiga. Porque tú eres merecedor de un salario. ¿Te acuerdas cuando Elías estaba metido en la cueva? ¿Te acuerdas? Que Dios le mandaba cuervos para que le llevaran de comer. Y no está hablando de cuervos, pájaros comunes y corrientes, sino que cuervos se refiere a gente impía. Cuervos se refiere a gente inconversa. ¿Pero por qué? Porque Elías era un hombre de Dios. Y Dios tenía que sustentarlo. Dios tenía que darle de comer. Dios tenía que darle todo lo necesario. Eso es trabajar por fe. Eso es ser digno de un salario. Que tú invitas a un grupo de alabanza. Cuentas cuántos son. Le preguntas cuánto gastaron de gasolina. Y le dice, hermano, aquí está su gasolina. Y aquí está su ofrenda. Eso es ser merecedor de un salario. Sí, yo te entiendo. Y entiendo a los ministros de alabanza. Entiendo a los directores de un grupo. Entiendo lo difícil que es trabajar por fe. Entiendo lo difícil que es ir a un lugar donde a veces no te dan para la gasolina. Yo entiendo todo eso. Qué fácil es predicar y reprender a los que cobran. Es que tú no sabes qué se siente. Predicadores que reprenden a los ministros de alabanza, reprenden a los del grupo porque cobran, pero es que tú no sabes lo que ellos gastan. Sí, pero tampoco es motivo, razón para negociar con el evangelio. Yo estoy en los zapatos de un director, sé cuánto se gasta, pero tampoco es molestia y es causa para que yo diga, se gasta tanto y tanto me vas a pagar. No. El obrero es digno de su salario. ¿Quién es el obrero digno de su salario? Aquel que enseña, aquel que corrige, aquel que no se vende, aquel que no se hace ni a favor del rico ni a favor del pobre, sino a favor de la justicia. Ese es el obrero digno de su salario. Aquel que si le diezman, gloria a Dios, y si no, pues gloria a Dios. Si ofendan, gloria a Dios, y si no, pues gloria a Dios. Ese es digno de su salario. Aquel siervo que va y se mete hasta las montañas a predicar. Aquel siervo que no está viendo distancia. Aquel siervo que no está viendo si es megatemplo o casita humilde. Aquel predicador que no está viendo si es templo de 2 niveles o es una casita de tierra, de lámina, de cartón. No le importa porque él no va viendo lo físico, va viendo lo espiritual. Sin embargo, hoy en día tú invitas a predicadores de nombre. Te piden hotel de tantas estrellas, restaurantes de lujo, te piden hasta gimnasio. Te piden un adelanto. Escucha bien lo que ellos hacen. ¿Cuántos cantantes predicadores que te dicen, hermano, mire, tiene que mandar tanto de adelantado? O sea, para poder llegar a una actividad te piden dinero por adelantado. Pero la culpa no la tienen los cantantes. Usted que es cómplice del pecado. Es cierto, es tu dinero. Haz con lo que quieres con tu dinero. Pero que entres al cielo, no te lo garantizo. Porque eres cómplice del pecado. Y tanto como aquel negociante y tú por cómplice, los dos van para el infierno.
El asalariado no le importa. El asalariado solamente va donde hay buena plata. Aquel que es digno de su salario no le importa si hay cantidades de 1,000, de 5,000, de 10,000 personas. No le importa si solo son 2, 3, 4, 5 personas. Él predica. Él predica porque ¿cuántos predicadores dicen, hermano, yo voy a predicar, pero si hay mucha gente? No. Porque es que él no va pensando en otra cosa más que en el dinero. Pero cuando tú eres digno de un salario, aunque hayan 10,000 personas, como también hayan 5 personas, tú predicas. Porque sabes que un alma es la sangre de Cristo y no tiene precio. Así que mis hermanos, ha sido un gran privilegio dar un pequeño estudio. ¿Qué tipo de siervo eres? ¿De los asalariados? ¿O de aquel que es digno de su salario? Tú y Dios lo sabe. Tú y Dios lo sabe. Si eres un asalariado, arrepiéntete. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron y están siendo traspasados por muchos dolores. Mientras aquel que es digno de su salario, él trabaja por amor, predica, reprende, exhorta y corrige. Y si no le dan ofrenda, se siente triste, pero sabe que a la vuelta de la esquina Dios está esperando con una persona para darle lo que necesita. Porque Dios nunca te mandará con los brazos cruzados. Dios nunca te mandará. Por eso Jesús dijo, no lleven nada para el camino, ni lleven doble capa ni nada de eso, porque el obrero es digno de su salario.